Hola a todos, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy nos corresponde Juan 18. En la anterior lectura bíblica leímos la oración de Jesús por sus discípulos, porque ya partía de este mundo y le encomendaba a su Padre que los protegiera de todo mal, que ellos quedaban en este mundo para continuar la obra que Él les había mandado. Y adicionalmente también oraba por aquellos que habían de creer por lo que los discípulos le hablaran. Entonces ahora continuamos, ya llegó la hora de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a disponer nuestro corazón para escuchar atentamente con esos oídos espirituales que lleguen directo a nuestro corazón y a nuestra mente, para entender muy bien cómo fue la obra de nuestro Señor Jesucristo y poder entender ese amor infinito del Padre por cada uno de nosotros. Dispongamos entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo para Él. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, Padre eterno, gracias Dios por este tiempo que nos das para estar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, es palabra que nos limpia, Señor, que nos fortalece. Te pido, Dios, que estés en control de nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, sentidos, y Señor, que tu palabra fluya. Que estés tú en control del tiempo y del mensaje, Señor, que quieres para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el capítulo titula Arresto de Jesús y dice: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió:
Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Aquí finaliza este capítulo y ya vemos Jesús ha sido ya tomado bajo arresto, ya ha ido donde el sumo sacerdote y ahora está frente a Pilato. Y realmente la actitud de Jesús es una actitud de obedecer al Padre, de cumplir su palabra, y por eso cuando ya lo van a buscar, lo primero que él sale es al encuentro de aquellos que le buscan, y la pregunta que les hace es, ¿a quién buscáis? Y les responde, cuando ellos les dicen a Jesús Nazareno, él les responde, yo soy. Y es tan fuerte el sentir su voz, o sea, solo me imagino que lo que hicieron ellos fue retroceder y cayeron al suelo. Sin embargo, Jesús sabía que era necesario cumplir la escritura y cumplir su labor, su obra en este mundo, y por eso vuelve y les pregunta, ¿a quién buscáis? Y es cuando ya es apresado y Simón Pedro corta la oreja del siervo y Jesús les dice que él ha venido a cumplir, se dirige a Simón Pedro, él ha venido a cumplir la obra que el Padre le ha dicho.
y por eso le dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ya Jesús estaba dispuesto 100% a cumplir toda la obra y a cumplir la escritura, como el Señor, como su Padre le había dado, a cumplir la voluntad de su Padre. Y bueno, y entonces la actitud de Jesús es esta, es absolutamente de obediencia ante el Padre, y ya sabía de qué muerte debía morir, ya sabía en qué iba a terminar esta situación, pero él solo esperaba ser glorificado por el Padre, y no importaba en este momento el dolor ni lo que le tocara pasar, simplemente quería cumplir la voluntad de su Padre y cumplir esa obra de redención por cada uno de nosotros. Y está el otro caso, que es Pedro. Pedro defendió al Señor en ese momento, cuando desenvainó, trató de defenderlo, pero ya cuando el Señor no estaba, que fue apresado, ya estaba en el pretorio, incluso en la casa del sacerdote, fue en la casa del sacerdote, y entra, logra pues porque le permiten entrar, ingresa al patio, y él no se queda buscando a Jesús, sino se queda en el patio calentándose con las otras personas que están ahí, con los siervos del sumo sacerdote. Se queda al fuego de ellos calentándose, y le preguntan que si él no es discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y él, por miedo, por temor tal vez, lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y no podemos decir que Pedro no amara al Señor, sí, lo amaba. Quería seguirlo, hacer su voluntad. Pero en ese momento, cuando sintió que Jesús ya no estaba, que fue apresado, se sintió de pronto solo, lleno de miedo, de temor ante estas personas, prefirió negarlo. Y muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, también nos puede suceder. Amamos a nuestro Señor, pero en aquellas situaciones cuando debemos ser firmes, no temer al mundo, sino glorificar su nombre, callamos o lo negamos. Y es importante tener en cuenta esto. Como humanos podemos fallar, esta humanidad, este cuerpo es duro, es difícil, y vamos a flaquear. Pero más adelante vamos a leer qué pasa con Pedro, qué pasa en esta situación, cuando después de que ha negado a nuestro Señor. Y también entender que la obra que Jesús vino a hacer fue grande y fue por cada uno de nosotros. Y Él pasó toda esta situación por amor a ti, por amor a mí. Es excelente, excelente para reflexionar hoy. Qué tan grande fue el amor de nuestro, y es aún, y será en un futuro, siempre. El amor de nuestro Padre, el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y qué tan firmes está nuestra fe, nuestro caminar en nuestro Señor, para no negarlo, sin importar la situación que nos encontremos, sin importar que nos encontremos solos o con miedo o temor del mundo. ¿Negarías al Señor? Que pasen un excelente día, un día lleno de bendiciones, y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.